Hola, 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 un gusto saludarles. Mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y quiero darte la bienvenida a esta masterclass que la estamos ofreciendo, pues por supuesto, con el Instituto de Medicina Natural de Chile. Así que nuestra masterclass Nutrición para mejorar el metabolismo. Te damos la bienvenida y bueno, primero que nada quiero contarte que uno, gracias a todo lo aprendido en el tema de la nutrición, no solamente en un punto de vista teórico, sino en la práctica, he logrado mantener un buen metabolismo, he logrado mantener un buen peso, tenía más de 35 kilogramos de sobrepeso. Pero bueno, eso es mi parte vivencial en torno al tema que vamos a trabajar hoy, que es nutrición para mejorar el metabolismo. Aparte de eso, pues por supuesto, soy docente del Instituto de Medicina Natural, donde doy distintas unidades curriculares, materias, depende de su país, le dirán de distintas maneras. En todo caso, pues doy, digamos, materias asociadas a la nutrición naturopática, a la microbiología y la microbiota, técnicas de relajación y control del estrés. Soy doctor en ciencia de la educación, mi doctorado fue pues desarrollado en función del tema de la alimentación y la naturopatía. Naturópata también del Instituto de Medicina Natural, doctor Manuel Lezeta Charán, que duró 15 años en Venezuela, lamentablemente por distintas situaciones del país. Está en una pausa, esperemos que sea una pausa corta. Bien, y he participado en muchísimos congresos internacionales y nacionales, tanto como organizador en el caso de los congresos nacionales, como ponente en congresos internacionales. Por ejemplo, estuvimos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en el año 2019 en el octavo Congreso de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias, donde organizamos desde la unidad de terapias complementarias del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y también pues presentamos ponencias. Así que pues sin más, quiero avanzar y darle nuevamente la bienvenida a nuestra masterclass de nutrición para mejorar el metabolismo. ¿Qué vas a descubrir en esta masterclass? Primero, uno, tienes el metabolismo lento o estamos hablando del metabolismo lento. Queremos salir de algunos mitos sobre el tema del metabolismo lento, ¿bien? Y es fundamental porque al entender el metabolismo, sales de esos mitos del metabolismo lento, entre comillas, y realmente entiendes tu metabolismo y además cada caso es diferente. Vamos a estar trabajando también con qué, cómo y cuándo como, bien, aspectos asociados, ok, una vez que ya entendemos el metabolismo, que hay distintos tipos metabólicos, me identifico si estoy trabajando conmigo mismo o si voy a apoyar a otras personas, tengo que ayudar a esta persona a que entienda su propio metabolismo, que se conozca a sí misma. Bien, y ahí hay unas herramientas bien interesantes, muy sencillas. Aparte de eso, también tenemos lo que llamamos el método más fácil, bien, que es una de las maneras más sencillas para orientar la alimentación en función, por supuesto, del tema metabólico. Y por último, recursos complementarios, porque si algo tiene la naturopatía es una visión integral, no podemos solamente trabajar con la alimentación, hay otros elementos que hay que considerar, porque si no, digamos que queda pues corto el sistema, ¿sí? No es nada más la alimentación. Sí, la alimentación es muy importante, es una de las cosas más importantes, pero no es nada más eso. Hay muchos otros elementos. O sea, la naturopatía de por sí, como siempre decimos, tiene un enfoque holístico. Si no lo vemos de una manera holística, pues siempre estamos cortos, no estamos viendo la totalidad de, el proceso. Así que seguimos y empezamos con el mito del metabolismo lento. Nosotros decimos que es mentira, no hay metabolismo lento. No es que tienes el metabolismo lento, tienes un tipo metabólico determinado. Es importante salir de la idea del metabolismo lento para salir de algunos conceptos clásicos o bueno, modernos que se desarrollaron sobre todo en el siglo XX, sobre todo por errores, por confusiones que hoy en día ya cada vez más no solamente es la naturopatía, sino cada vez más de distintos tipos de enfoques, incluso lo que nosotros llamamos el enfoque alopático, el enfoque convencional, se va avanzando. Muy bien, así que algunas señales, vamos a ver algunas señales que las personas pueden sentir o tú mismo puedes sentir cuando hay un tema metabólico. Vamos a decirle tema metabólico. Por un lado esto, te dicen, hey, vas a volver a comer, esa persona que come y a la hora
Tienes mucha hambre, además así como, cállate, no quiero que me digas nada, cállate, sí voy a comer y la dieta, no, que no me importa mañana. Sí, hay algo de ansiedad también, es decir, muchas ganas de comer permanentemente con ansiedad, mal humor. Esos son indicadores que vamos a estar viendo muy por encima, obviamente, lo que podemos ver en una masterclass sobre cuáles son esos indicadores, esas señales que nos está dando el cuerpo que tiene que ver con el metabolismo, por lo cual tú estás percibiendo y estás teniendo todos estos fenómenos, sintiendo todo esto. Bien, otro fenómeno interesante es las personas que quieren bajar de peso y dicen, bueno, dejé el azúcar y las harinas, pero no mejoro, no mejora mi peso, todavía sigo con sobrepeso, tengo mucho tiempo que ya dejé de comer. Bueno, y eso es porque todavía no comprenden ciertos elementos. Obviamente los azúcares y las harinas refinadas son un problema, pero no son lo único que pueden estar asociados a problemas metabólicos. Bien, y cuidado, salga por ahí el hijo y diga, mamá, no llevas ni 2 horas, así que no vengas a decir que dejaste de comer las harinas. También pasa eso, la ansiedad y las personas que tienen toda una vida teniendo un mal estilo de vida de alimentación o comiendo, incluso creyendo que comen saludables, pero que no han entendido su metabolismo, pues quieren tener resultados muy rápidos. Y tampoco es tan rápido como en un mismo día, una semana, a veces un poco más, un poco menos, depende de cada caso. Pero en todo caso, quiero que vean algunas de las señales comunes, cosas comunes, ¿no? Estoy haciendo dieta y pasa esto, la dieta hipocalórica, estoy contando calorías y es una tortura, todo el día tienes hambre y eso es una tortura medieval moderna que nos imponen algunos especialistas, estar contando calorías, además aquella cosa antinatural. Y vamos a ver además un poco sobre ese tema, es decir, las calorías es un medidor, un indicador insuficiente que no está evaluando, está evidenciando si es un alimento natural, no es natural, si es el que requieres, no es el que requiere, simplemente es una medición además artificiosa. No es que no sirva, sí funciona, sí sirve, pero es limitada. Bien, y aquí vamos a ir a un indicador mucho más interesante. Bien, o a varios conceptos mucho más interesantes, mucho más poderosos, que además son más naturales, que nos van a sacar de la neurosis de estar contando calorías y además pasar hambre. Y además, ¿qué pasa? Que después que pasas mucha hambre por 1 mes, 2 meses, 3 meses, baja de peso, en el caso de la persona que quiere bajar de peso, que tiene que ver, por supuesto, con asuntos metabólicos, pues viene después un efecto rebote porque tu cuerpo se acostumbró a la ingesta de muy bajas calorías y, por supuesto, eso genera que después, cuando empiezas a comer nuevamente porque no haces cambios o a comer normalmente lo que normalmente comías y sin hacer cambios de estilo de alimentación, porque al final nunca conociste tu metabolismo, evidentemente se va a generar algunos problemas interesantes como el rebote. Es decir, vuelves a aumentar de peso mucho más rápido de lo que lo perdiste, ¿no? Y eso es básicamente porque estás llevando un sistema anticuado. No parecería, pero sí, ya el tiempo corre. Hoy en día la información va muy rápido. Entonces ya lo que se diseñó hace 50, 60 años ya está anticuado porque hay nuevos conocimientos que además son muy coherentes con la naturopatía. Muy bien, el sobrepeso es un problema no solamente por el tema estético, es decir, tiene que ver con un tema de salud. El sobrepeso nos está indicando un tema de metabólico, problemas, distintos problemas metabólicos, o más que problemas, un desconocimiento del propio metabolismo, un estilo de vida no adecuado. Bien, y es una señal muy importante que nos puede estar hablando de mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo moderno, como nos los plantea la misma Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, como les decía, problemas metabólicos ya mucho más importantes, como la diabetes tipo 2, bien, que es la que más nos acercamos acá. Recordemos que la diabetes tipo 2 no es insulino dependiente, es decir, es una persona que no depende de la insulina y que usualmente, pues, desde la medicina convencional alopática le recetan ciertos fármacos como metformina para regular los niveles de glucosa sanguínea. Sin embargo, pues cada año las personas tienen que aumentar las dosis o empiezan a perder posibilidades de mantener bajo control su glucosa sanguínea, por supuesto teniendo todos esos enormes problemas que van desde daños renales, daños visuales, bien, e incluso amputaciones o pues problemas de cicatrización, necrosis, que después lleva a la necesidad de amputación de un miembro, de una pierna, de un pie, por ejemplo, o los dedos, e incluso pues daños en las arterias, en muchos factores que están asociados y vean cómo el cuerpo va dando señales, pero como no lo entendemos, como no nos conocemos
o la persona a quien estamos orientando no lo entiende, pues por supuesto eso se va degenerando cada vez más y termina siendo diagnosticados como diabetes. Todo esto, lo que vamos a ver hoy, sirve tanto para prevenir como incluso tratar a una persona con diabetes. Así que el tema no es que tienes el metabolismo lento. El tema es que tienes un metabolismo determinado y que no lo entiendes. Esta cosita que vemos aquí, esta es la mitocondria. La mitocondria es ese organelo que está dentro de la célula, que es la principal encargada de producir energía. Muy bien. Ahora, no tienes el metabolismo lento, pero tienes que entender esto. Es que estamos diseñados para vivir en la naturaleza y hoy en día no estamos viviendo en función de lo que nuestro organismo requiere o para lo cual nuestro organismo está diseñado. Muy bien. ¿El metabolismo qué es? ¿Ve? Porque también hablamos mucho del metabolismo para acá, metabolismo para allá y la gente no sabe muy bien qué es el metabolismo. Bueno, en términos técnicos, el metabolismo se refiere entonces a todos los procesos físicos y químicos que el cuerpo o del cuerpo que convierten o usan energía. ¿Ve? Entonces el cuerpo buscando producción, o sea, necesita producir energía y hay una serie de procesos bien que están asociados a eso, incluso procesos neurológicos, hormonales. Bien, la gran protagonista de esta es la mitocondria, que es este organelo que les comentaba, que está dentro de la célula, que es la que genera es como una batería que puede utilizar varias fuentes, puede utilizar inicialmente la glucosa, bien, luego se convierte en ATP, en adenosintrifosfato, y eso va a ser, digamos, el combustible para que produzca energía dentro de la célula, pero también puede usar las grasas, bien, que el hígado convierte en cuerpos cetónicos, y que lo convierte, también produce energía. O también, puede ser producido también desde la proteína en casos de emergencia. Eso es una cosa interesantísima. El cuerpo está diseñado para tres formas de producir energía. Puedes producir energía a base eh, como les decía, primeramente carbohidrato, luego si no hay suficiente glucosa sanguínea, para el carbohidrato se convierte en glucosa. Si no hay suficiente, el cuerpo empieza a utilizar las grasas que está almacenada en el hígado y en los tejidos adiposos. Bien, y si definitivamente no hay ni glucosa ni grasa disponible o lípidos, empieza a utilizar la proteína en caso de emergencia. Bien, y eso lo vamos a estar entendiendo también porque, como les decía, estamos diseñados para vivir en la naturaleza. Ahora, lo más importante de esto es que te conozcas a ti mismo. No todo el mundo es igual. Y el gran problema de muchos sistemas es que mandan el mismo, o sea, como que todo el mundo tuviera exactamente los mismos requerimientos nutricionales y no es así. Necesitamos algunos indicadores, herramientas que nos permitan personalizar lo mejor posible cada uno de las orientaciones porque hay diferencias de género, aunque hay gente que no le gusta, pero es cierto, no es igual. Igual de ejercicio físico, si la persona realiza ejercicio o no, como su sistema hormonal, la edad, o sea, hay factores muy particulares que generan que haya diferencias importantes en los requerimientos nutricionales de un ser humano. Bien, eso no estamos hablando de nada, digamos, ideológico, estamos hablando de cosas biológicas, ¿no? Muy bien, ahora, como les estoy diciendo, no es que tienes el metabolismo lento, sino que estás diseñado para vivir en la naturaleza. ¿Y cómo es eso? Bueno, primero, recordemos que el ser humano tiene alrededor de 300.000 años de historia, un poco menos, un poco más, dependiendo de los especialistas que les pregunte, investigadores del área. Bien, es muy importante entender que en esos 300.000 años no han habido cambios fundamentales. Obviamente han habido algunos cambios, pero son cambios muy superficiales. En términos genéticos seguimos siendo la misma especie. Y si entendemos que además el ser humano tiene 290.000 años, de esos 300.000 años, estuvo viviendo como nómada, cazador-recolector, mucha actividad física, etcétera. Bien, y que eso empezó a cambiar hace 10.000 años cuando el ser humano dejó de ser un animal cazador-recolector nómada y se volvió sedentario, empezó a domesticar animales y vino todo el tema de la agricultura en distintos lugares del planeta y empiezan a crearse ciudades, pueblos y civilizaciones. Y hay un cambio trascendental que se ha venido acelerando cada vez más durante estos 10.000 años. O sea, lo primero que tenemos que decir es que el ser humano, como especie, está diseñado para hacer mucha actividad física, porque no habían vehículos, no habían escaleras mecánicas, ascensores, todo era completamente físico, no habían supermercados, todo era completamente físico. Se calcula que además estamos hablando, ese periodo era conocido como la era paleolítica,
que el ser humano en esa era podía caminar 25 kilómetros al día. Bien, y todo era absolutamente físico. Además que habían otras características interesantes que tienen mucho que ver con el metabolismo. ¿De dónde teníamos la energía? Bueno, primero, el ser humano sobre todo es un ser del trópico, ¿no? Se cree que venía del África, bueno, pero de las zonas tropicales. Por eso podemos vivir desnudos en el trópico, por el clima. Pero si estás en un clima muy frío, no puedes vivir desnudo como el oso polar que vive pues a la intemperie sin necesidad de ropa, ¿no? Nosotros necesitamos ropa en zonas muy frías porque nuestro cuerpo no está diseñado para esa zona. Entonces, el ser humano es un ser del trópico. ¿Y qué ocurre? En el trópico tienes dos grandes estaciones. Una estación de lluvia, donde vemos ahí, tienes acceso a carbohidratos para producir glucosa, con el cual vas a producir energía. Bien, por un lado. Pero luego tienes un periodo de sequía, donde no hay prácticamente carbohidratos, no hay frutos, no hay hojas. Y básicamente el ser humano comía más que todo cacería, grasa y proteína, sobre todo grasa. Entonces, cuando ya no hay disponibilidad de glucosa, viene a utilizar la grasa para producir energía. Y además, fíjense esto, cómo eran las frutas, ¿no? Las frutas todo ese tiempo eran hasta mucho más pequeñas, había muy poco carbohidrato en el ambiente, no se consumían cereales y granos, cereales y legumbres que son altos en carbohidratos, sino que era una alimentación muy baja en carbohidratos, eso durante 290.000 años más o menos. ¿Qué ocurre con eso? Que con la domesticación de las plantas, una cosa maravillosa que hizo el ser humano, pues ahora los alimentos tienen mucho más carbohidratos. Por ejemplo, el teocintel, que se le llama así, o los arqueólogos le llaman así, al maíz originario, que era una gramínea, la mazorca de maíz era muy pequeña. Hoy en día los maíces son muy grandes. O como vemos ahí, los plátanos, bananos, cambures, tenían muy poco carbohidrato, unas grandes semillas, y se fueron domesticando, cambiando las condiciones, cruzando plantas, y mira ahora cómo son, mucho más carbohidrato. Entonces ese es el primer elemento. Estás diseñado para vivir en la naturaleza había muy poco carbohidrato, y estás comiendo mucho carbohidrato para lo que estás diseñado. Ay, pero mi hermano no, mi hermano come mucho y no engorda, porque son tipos metabólicos diferentes. Y aquí está el tema de los tipos metabólicos. No todo el mundo tiene el mismo tipo metabólico, y aquí le hacemos una clasificación propia de la medicina ayurveda. La utilizamos porque nos es muy útil. Bien, en la ayurveda plantean que hay tres grandes grupos. Claro, eso lo podemos subdividir en muchos otros tipos o en subgrupos, pero lo más importante aquí es que tenemos un grupo, aquí yo pertenezco a este. Bien, por eso siempre fui el niño gordo, con sobrepeso, y si yo no me cuido puedo terminar con diabetes, por ejemplo. Bien, ¿por qué? Porque por mi tipo metabólico, los que estamos acá, que una característica es que podríamos tender al sobrepeso, no es la única, pero digamos que es un buen indicador. Claro, hay personas con obesidad mórbida. Yo nunca estuve en obesidad mórbida. Sí estuve en obesidad, pero no mórbida. Es decir, que podemos subclasificarlo. Pero nuestra característica fundamental es que tendemos al sobrepeso en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque no necesitamos tantos carbohidratos. Tenemos otro, a este le llaman kapha. En el dosha, kapha en la ayurveda. Los doshas son los tipos, ¿no? Le llaman kapha. Está el del centro, bien, que es el pita, esa persona que come de todo, puede comer bastante y no engorda, tiene un peso estable. Se llaman pita, tienen usualmente un metabolismo mucho más flexible. Y tenemos el vata, que es el que es muy delgado. Esa persona es muy delgada, al contrario de nosotros, los kapha, que si yo me estreso engordo, no como bien engordo, si me trasnocho engordo. Los que tienden al bajo peso, los vatas, al revés, si no duermen bien adelgazan, si no comen bien adelgazan, si se estresan mucho adelgazan, porque hay características diferentes. En general, pueden necesitar más carbohidratos. Nosotros necesitamos menos carbohidratos. Ahí está la principal clave. Ahora, otro elemento súper importante en esto que estamos hablando de los tipos metabólicos, bien, además que les dije que no son puros, es decir, podemos subclasificarlos, no es un indicador exacto, es para ubicarnos, para que la persona entienda. Tiene que estar asociado a una tendencia de la vida de la persona. Bien, no es que porque me enfermé entonces me adelgacé. Hay personas, por ejemplo, que que toda la vida han sido o han tendido el sobrepeso, pero por la diabetes, no todas las personas con diabetes tienen los mismos síntomas, pero hay personas que por la diabetes pierden mucho peso y podrían pensar, no, es que es vata. No, es que perdió peso por la enfermedad, bien, no por el desequilibrio, pero no es que sea su metabolismo, bien.
Entonces, uno de los indicadores es el peso, pero también los picos de glucosa, que vamos a estar viendo más adelante. Aquí vemos esto interesante. ¿Qué ocurre en tu organismo? Bueno, nosotros, los CAFA, tendemos a tener estos picos de glucosa mucho más rápido o con menos carbohidratos que lo que le podría pasar a una persona del tipo metabólico del medio, los que tienden a bajar muy poco, a subir poco de peso o a bajar poco, es decir, que son estables, o incluso los de bajo peso. Es decir, nuestra principal característica es que disparamos rápido glucosa. Bien, si tuviéramos un glucómetro, podemos medir el glucómetro y determinarlo y darnos cuenta cómo disparamos mucho más la glucosa que otras personas, ¿no? Por el tipo metabólico. Y por supuesto, esos picos metabólicos, o esos picos de glucosa, perdón, van a generar sobrepeso, porque es el excedente de glucosa que el cuerpo convierte en grasa. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque estamos diseñados para vivir en la naturaleza. Si el cuerpo dice, todo excedente de glucosa, conviértelo en almacén, porque luego va a venir el periodo de sequía donde no hay alimento o no hay carbohidratos, donde va a haber y probablemente incluso un periodo de adaptación. Eso ocurre todos los años porque vas a tener que cazar y bueno, necesitas tener siempre almacenado ante cualquier eventualidad. Tu cuerpo no deja de pensar en eso, sobre todo los que tendemos al sobrepeso, tenemos problemas metabólicos de algún tipo. Y eso genera, por ejemplo, cambios emocionales. Por ejemplo, comer con ansiedad, como les decía. ¿Por qué? Porque cuando disparamos glucosa, ¿qué ocurre? El cuerpo se estresa, la tiroides tiene que actuar porque una de las funciones de la tiroides es regular el metabolismo y el páncreas produce insulina. Y eso hace que se baje muy rápido la glucosa. ¿Por qué? Porque estos niveles altos de glucosa son dañinos. Pueden dañarte la vista, los riñones, las arterias, entre otras cosas. El cuerpo dice, libera rápido insulina para bajar rápido la glucosa. ¿Qué ocurre con esto? Que al bajar muy rápido la glucosa también te tumba los niveles de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor hormona que básicamente nos ayuda o nos mantiene estable emocionalmente. Si caen los niveles de dopamina, me puedo sentir ansioso, nervioso, de mal humor, ¿no? Así, tengo hambre, no puedo, tengo que comer rápido, ya, corre. Bien, ¿no? Y la dieta no me importa. Bueno, básicamente esos son señales de desequilibrios metabólicos y eso a su vez, como todo está interrelacionado, eso a su vez también pues, nos puede estar hablando de desequilibrios digamos, de neurotransmisores como la dopamina. Y eso es lo que está asociado también a la adicción. Me vuelvo adicto. ¿Por qué? Porque como tengo picos de glucosa, cuando estoy con una montaña rusa, sube la glucosa, baja la glucosa, sube la glucosa. Cada vez que tengo esos picos, siento ansiedad. ¿Y por qué? Pues tengo un bajón de dopamina y mi cuerpo está condicionado a demandar más carbohidratos, en particular comida chatarra, que va a recibir un chorro de dopamina y dice, ah, listo. Pero esa dopamina es inestable. Bien, por eso es un engaño y por eso también genera ansiedad y adicción. Tiene que ver con los picos de glucosa y los desequilibrios de neurotransmisores, hormonas que generan estos picos de glucosa. Y por supuesto, como les decía, aumento de peso. Ay, ¿cuántos meses de embarazo tiene? No estoy embarazada, estoy gorda o estoy gordo. Bien, y eso es no por un tema estético, no por un tema de ideológico, es por un tema de salud. Es decir, esto es un indicador de que hay problemas metabólicos que hay que trabajar para prevenir enfermedades y para tratarlas. Muy bien. Otro elemento muy interesante es que estudios recientes han determinado cómo, por ejemplo, los picos de glucosa están asociados a la arteriosclerosis. ¿Por qué? Bueno, primero se pensó que la arteriosclerosis, que básicamente es lo que ven aquí, aquí tenemos una arteria que tiene placa. ¿Y qué es la placa? La placa no es más que una capa de colesterol, de grasa. Y se pensaba que era por el consumo de grasa. Ahora que determinaron que muchas veces está asociado a la ruptura de la arteria por los picos de glucosa. Cuando tienen la glucosa alta, la arteria se inflama y se rompe. Y el cuerpo utiliza el colesterol del hígado, enviado por el hígado para reparar los tejidos. Bien, entonces ya se sabe que más que la grasa, lo que más puede estar ocurriendo con problemas como arteriosclerosis es picos de glucosa permanentemente que van generando inflamación, ruptura de la arteria, el cuerpo va a mandar grasa para repararlo y como nunca se termina de generar el proceso porque todo el tiempo estás comiendo muchos carbohidratos, pues está asociado también a esto. Igual que los quistes, los procesos inflamatorios y quistes, etcétera, está asociado a los picos de glucosa. Por eso ahora cada vez más endocrinos, ginecólogos están hablando de alimentación bajo en carbohidratos para evitar empeorar o incluso tratar estos problemas. Bien.
La adicción, como les comentaba, con el tema de la dopamina y todos los cambios de neurotransmisores. Y por supuesto está también el eje intestino-cerebro, que es un tema fascinante, no vamos a poder profundizar acá, pero sí es importante saber que hay una conexión con el nervio vago, además que le llamamos el segundo cerebro porque ahí hay muchísimos neurotransmisores, se produce dopamina y serotonina, que son hormonas neurotransmisores en el sistema gastrointestinal, y por supuesto todo esto está interconectado. Bien, tanto mis ideas, creencias, hábitos y cultura que me enseñan a comer mucho carbohidrato, como el estado de mis intestinos, también me van a demandar todos estos picos por los picos de glucosa y todo lo que le he comentado. Y además que la microbiota intestinal, ya se saben, han hecho múltiples investigaciones como el estado de la microbiota intestinal de una persona que come muchos carbohidratos o personas que tienen ciertos tipos de disbiosis, pues genera señales al cuerpo para que tú quieras más carbohidratos, ¿no? Como por ejemplo la candidiasis, que es el sobrecrecimiento de un hongo, que ama los almidones, ama los azúcares y los carbohidratos, te va a pedir más. Es decir, manda señales bioquímicas, hormonales, que van a hacer que tú desees más carbohidratos. Igual los parásitos, es decir, cualquier desequilibrio donde hay sobrecrecimiento de algunos microorganismos no saludables o que no deben estar tan alterados o en tan grandes proporciones, también van a generar adicción y más ganas de consumir carbohidratos. Bien, y por supuesto también está asociado a la característica de tu microbiota intestinal, está alterado, bien, digamos, ciertos tipos de alteración de la microbiota intestinal está asociado a la diabetes, porque además una disbiosis se puede mantener por toda la vida por tus hábitos de alimentación. Es decir, que si mejoras, vamos a darle la vuelta, si mejoras tu microbiota intestinal, la salud de tu microbiota intestinal, eso va a generar una mejora metabólica. Eso va a generar una mejora metabólica. Bien, así que súper importante saber que para tratar problemas metabólicos la salud intestinal es fundamental. Lamentablemente no nos da tiempo porque eso es un tema fascinante, pero esto es clave, saber que tu salud intestinal está asociado directamente a tu salud metabólica, está asociado a tus emociones, a la forma en que piensas, a lo que quieres, a lo que deseas. Bien, todo está interconectado. Así que ahora vamos al punto 2, qué como y cuándo como. Y esto es fundamental. ¿Qué como, cuándo, cómo? ¿Por qué? Como dijimos, vamos a repasar la clave. El problema no son las calorías, el problema son los carbohidratos. Muy bien, ¿son malos los carbohidratos? Calma, no son malos los carbohidratos. El tema es que las personas que tienen mi tipo metabólico, que tendemos al sobrepeso, o personas que tienen problemas metabólicos como prediabetes, diabetes, hiperinsulinismo, entre otros, tienen que tener más cuidado no con las calorías, ni con las grasas saludables, sino con los carbohidratos. Bien, y la clave fundamental es el concepto carga glicémica. ¿Qué es la carga glicémica? El porcentaje de carbohidratos que tiene el alimento. Hay una confusión entre dos conceptos. Carga glicémica, que es el porcentaje de carbohidratos, y el otro es índice glucémico, que es la velocidad, es una tasa, un índice que te dice de cuán rápido se convierte el alimento en glucosa sanguínea. Entonces el ejemplo que siempre damos es el arroz blanco y el arroz integral, o el arroz blanco y la avena. La avena normalmente, todos son cereales, todos los cereales son de alta carga glicémica, pero cuando es integral, es decir, que tiene su fibra, su índice glucémico es menor. ¿Por qué? Porque la fibra hace que se convierta lento en azúcar en sangre. Pero lo que a nosotros más nos interesa es la carga glicémica, es decir, el porcentaje de carbohidratos. La avena, por ejemplo, que se suele considerar un alimento que te ayuda a bajar de peso, realmente no necesariamente ayuda a bajar de peso porque tiene alta carga glicémica, es decir, tiene mucho carbohidrato. Lo que pasa es que se convierte más lento en azúcar en sangre porque usualmente, a diferencia del trigo, el maíz y el arroz, que los comemos refinados sin sus cascarillas, sin la fibra, bien, como la avena siempre la comemos con fibra, se convierte más lento en azúcar en sangre, pero sigue siendo de alta carga glicémica. Igual pasa con las legumbres, lo que nosotros acá en Venezuela llamamos granos. Las legumbres o granos, como frijol, lenteja, arveja, garbanzo, guandú, entre otros. ¿Qué pasa? Ellos son de alta carga glicémica, tienen 60% de carbohidratos. Sin embargo, como tienen su fibra y siempre nunca se consumen, estos nunca se consumen refinados, siempre se consumen integrales, por supuesto eso hace que haya esa confusión. Sí, que pueden comerlo.
yo no digo que no lo puedan comer, pero es un alimento que vamos a considerarlo de alta carga glicémica. Bien, es decir, que tiene mucho carbohidrato y es alimento de los que tenemos que tener mucho cuidado. Y ya vamos a ver por qué sí se pueden comer y cómo en todo caso comerlos. Muy bien. Entonces aquí algunos ejemplos. Alimentos de altísima carga glicémica, los alimentos procesados y ultraprocesados. Hay que profundizar, les invito a profundizar en otras de nuestras masterclass, lo trabajamos, la clasificación de alimentos por procesamiento. En general, los alimentos procesados y ultraprocesados son modificados física, químicamente y tienen aditivos. En general, todos disparan glucosa. Bien, estamos hablando de helados, estamos hablando de gaseosas o refrescos, estamos hablando de donuts, de donas, de rosquillas, de pizzas, de panes, de incluso el pollo ese que está empanizado y frito, no tanto por lo frito, aunque claro, el aceite que utilizan es un aceite trans, hidrogenado, pero además que eso tiene harinas, es decir, todos los alimentos procesados y ultraprocesados en general, incluso aquellos que no deberían disparar glucosa, pues generan también picos por procesos inflamatorios, por los aditivos, por ejemplo, la tocineta o tocino del cerdo, cuando es ultraprocesada, tiene azúcares también para preservarlos, ¿no? Como preservativo. Así que lo primero es evitar, para cualquier persona, aunque no tengas problemas metabólicos o sobrepeso, para cualquier persona es clave evitar estos alimentos procesados y ultraprocesados. Pero también hay alimentos más o menos naturales o naturales que tienen alta carga glicémica. La avena, el trigo, la pasta que es de trigo, el arroz, los plátanos, sobre todo cuando están muy maduros, la miel, la panela o chancaca o papelón, esos son alimentos de alta carga glicémica. No estoy diciendo que sean malos per se, pero son los alimentos que hay que tener cuidado, porque son los que más nos disparan la glucosa. Ahora hay unos alimentos otros alimentos naturales, perdón, de alta carga glicémica, como la betarraga o remolacha, la zanahoria también, la piña, las legumbres, como les decía. Hay otros alimentos de carga media, ¿ves? Estos hay que ser no tan cuidadosos. O sea, los de alta carga, cuidado, eso hay que comer en baja proporción, dependiendo de cada persona. Incluso hay algunas personas que con diabetes, por ejemplo, deberían restringirlo, porque su cuerpo no está regulando la glucosa sanguínea. Bien, y hay unos de carga media que hay que tener un poco de cuidado, pero no tanto. Por ejemplo, el tomate, o las frutillas de las bayas, que estas tienen menos todavía, como arándanos, frutilla o fresa, que le llamamos acá fresa, frutilla, mora, frambuesa, alimentos que tienen carga media. También ahora tenemos otros de carga baja, ¿no? Como por ejemplo las aceitunas, la palta, aguacate, incluso la cebolla cruda, el brócoli, coliflor, ajo, algas son de carga baja. Hojas verdes como albahaca, perejil, cilantro, lechuga, radicchio, puerro, cibulet o cebollín o cebolleta, el zucchini o calabacín, le llamamos acá el zucchini, la berenjena. Estos son todos alimentos, los hongos, que son de carga baja, es decir, que estos se pueden comer en mucho más cantidad con menos problemas. Bien. Otros de alimentos de carga baja, por ejemplo, son los rábanos, ¿bien? O algunas raíces. Fíjense que la mayoría de las raíces son de alta carga, ¿no? Como la yuca, o dijimos la zanahoria, la betarraga, o remolachas, tienen muchos carbohidratos. Pero hay otros que son de bajo en carbohidratos, como el jengibre y la cúrcuma. Ahora, las semillas oleaginosas, que son diferentes a las legumbres, como las almendras, nueces, chía, linaza, ajonjolí o sésamo, son de carga baja. Tienen algo de carbohidrato, menos de 20% o alrededor del 20%, y tienen más lípidos saludables. Estos son de carga baja y son buenas herramientas. Y además muchos de estos alimentos ayudan a reducir la glucosa sanguínea. Por ejemplo, las mismas almendras o cuando hablamos aquí del jengibre, la cúrcuma, son alimentos que ayudan a bajar de peso. O a bajar de peso, no, perdón, a bajar la glucosa sanguínea, y eso evidentemente va a ayudar a bajar de peso, pero no solamente es el peso. Y también tenemos los quesos. Los quesos, recuérdense que la leche tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche. Pero los quesos han sido fermentados por bacterias en general, sobre todo los madurados, que tienen más tiempo de fermentación. Tienen muy baja lactosa, entonces son alimentos que tienen más proteína y más grasa, sobre todo los quesos más amarillos, más grasos, como el suizo Emmental o el que llaman queso holandés, que son amarillos muy grasos, tienen muy bajo carbohidrato. Y hay personas que creen que no es un buen alimento, pero si tú no tienes sensibilidad a la caseína,
sobre todo que es la proteína de los quesos de leche de vaca, pues, y sufres algún problema metabólico, o tienes desequilibrios metabólicos, o tienes mi tipo metabólico y no tienes ningún problema no tienes sensibilidades a estos alimentos, pues puede ser una gran opción porque no disparan glucosa en general. Bien, o el pico muy bajo, porque no tiene mucho carbohidrato. Y los de carga nula, por supuesto, tenemos acá las carnes, ¿bien? Que usualmente en el vegetarianismo, etcétera, no se le tiene mucha idea, pero muchas veces una persona con diabetes le va a ir mucho mejor comiendo carne que comiendo legumbres como lentejas. ¿Por qué? Porque la lenteja tiene 60% de carbohidratos. En cambio, la carne no tiene carbohidratos, es proteína y grasa saludable. Sobre todo si son naturales, ¿no? Nada embutido, enlatado. Y si es un embutido como se hacía tradicionalmente, que no tiene nitritos ni nitratos inflamatorios, son sales preservativas o azúcares preservativas. Bien, incluso el chicharrón. Una persona puede perfectamente comer chicharrón y evaluarse antes, durante y después de la ingesta de chicharrón para ver cómo están los picos de glucosa y no hay pico de glucosa. Es un alimento que no te genera pico de glucosa. ¿Por qué? Pues básicamente proteína y grasa. Bien, los huevos también, que todos estos además fueron muy demonizados por el tema de las grasas. Pero hoy se sabe que, y sobre todo para personas con problemas metabólicos, es mucho mejor consumir grasas saludables que consumir muchos carbohidratos. Bien. Y que muchos de los problemas, como la arteriosclerosis, está más asociado al consumo de los picos de glucosa por el alto consumo de carbohidratos en las dietas modernas que el consumo de proteínas o grasas. La yema, el huevo, no comas huevo todos los días porque te va a subir colesterol, pues ya saben, se sabe que no es real eso. Bien, usted es alérgico, sensible al huevo o a algunos de estos alimentos, pues no, pero no es por el tema metabólico propiamente. Igual los aceites, ¿no? El aceite de oliva virgen o extra virgen, y evitar los aceites refinados hidrogenados, que son maíz, soya, girasol, canola, palma y margarina, porque tienen aditivos sintéticos derivados del petróleo, utilizan hexanos para extraer los aceites, pero además necesitan aditivos como, por ejemplo, está el tema de el hidroxibutiltolueno, pero son grasas que no se mantienen estables solas, necesitan un preservativo. En cambio, el aceite de oliva, el aceite de coco es el mejor para cocinar, el aceite de sésamo, ajonjolí, incluso la manteca de cerdo es mucho mejor que estos aceites, porque son inflamatorios. Los procesos inflamatorios también alteran tu microbiota intestinal, alteran tu metabolismo. Muy bien, y generan procesos inflamatorios en general. Así que otra clave fundamental en qué como y cuándo como es la trofología. Bien, que es el arte de combinar y la ciencia de combinar los alimentos. ¿En qué se fundamenta la trofología? Primero, las enzimas digestivas. Hay enzimas especializadas para proteínas, para frutas, son enzimas distintas. Como comemos todos juntos, muy loco, a lo loco, como decimos acá, pues todas actúan simultáneamente y hay interacciones negativas, por eso no absorbemos bien ciertos micronutrientes. Bien, los microorganismos que nos ayudan a digerir, que están en nuestro sistema gastrointestinal, en particular lo que es la microbiota intestinal, también está especializada. Hay unos que digieren carnes, otros digieren frutas. Bien, y si tú lo mezclas todo, recuerda que todo el bolo está junto, y si todo ese bolo está junto, pues efectivamente genera que sea más difícil esta digestión, inflamación, gases, picos de glucosa, entre otros elementos. Recuerden que además tenemos 300.000 años de historia. Por lo tanto, durante 290.000 años no hacíamos estas mezclas tan fuertes. El cuerpo no está diseñado para eso, diseñado para comer muy simple. Los tiempos de digestión son distintos. El tiempo de digestión de la carne es diferente al de la fruta, por ejemplo. Y eso también genera malas digestiones y problemas incluso metabólicos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de aprender a combinar bien los alimentos? Optimizar digestión y metabolismo. Desintoxicar, que el organismo no se llene de toxinas, que eso es importantísimo también para otros temas, pero también para el metabolismo, y nutrir adecuadamente. Y por supuesto también mantener en equilibrio el pH de nuestros tejidos y de nuestros órganos. Muy bien. Ahora viene el tercer punto que más me gusta, el método más fácil. Le dije que contar calorías era una cosa de neurótico, difícil, antinatural. Bueno, lo más natural es el método del plato. Usted pone sus dos manitos así y ese es el plato. Las manos son proporcionales a su cuerpo. Siempre hay algún gracioso, como decimos acá, un mamador de gallo, y dice, siempre son dos manos mi plato, así no, así no, así. ¿Por qué? Porque si tú pones tus manitas así, te vas a dar cuenta que son proporcionales al tamaño de tu estómago. Obviamente hay estómagos hipertrofiados de tanta ingesta, bien, pero hacia ahí es donde deberíamos apuntar. Es lo que indica lo que más o menos necesita tu cuerpo. Nunca es tan exacto, la naturaleza no es tan exacta. La naturaleza es mucho más relativa.
porque bueno, la naturaleza, como decía un maestro que tuve, uno es igual a uno en la matemática, pero en biología uno siempre es diferente al otro. Miren, el método 3x1 es el más intermedio que puede servir para personas que están comenzando a reducir el consumo de carbohidratos o personas que quieren mantenerse. Bien. Y se llama 3x1 porque uno es de un plato de vegetales de baja carga glicémica. Bien, lechuga, albahaca, berenjena, zucchini, puerros o ajo porro, cibuleo, cebolleto, cebollín. Bien, coliflor, brócoli. Claro, cada caso es distinto. Hay personas que le convendrá uno u otro, depende del lugar donde vive, los recursos que dispone, etcétera. Pero lo importante es el plato, la mitad del plato de vegetales baja carga glicémica. Ahí vas a obtener las fibras que necesitas para que la microbiota intestinal esté saludable, para que vayas bien al baño, para absorber vitaminas, minerales y oligoelementos, etc. Bien, luego, si consumes proteína de animal, tú vas a tener acá un porcentaje de 15% más o menos de proteína, 15-20%. Si vas a incorporar carbos densos, esto cuando digo aquí carbos es lo que comentábamos, alimentos de alta carga glicémica. Bien, uno por vez, ¿no? Así, zanahoria, ya, no más de alta carga glicémica. Porque el error común es comer muchos alimentos, varios alimentos de alta carga glicémica, ¿no? Uno a la vez en el plato, que sea más o menos un 15%, 10%, incluso ir reduciéndolo. Y el otro porcentaje que nos queda ahí, grasa. Y esa grasa puede estar tanto de la proteína animal, por ejemplo, puede ser queso, puede ser semillas oleaginosas, palta, el aceite que le colocamos en el aderezo. Hay muchas fuentes de grasa. Este es el más invisibilizado porque hubo tanta mala publicidad de las grasas que a la gente le cuesta ver el tema de las grasas, lo digo por experiencia de orientación. No, yo como suficiente grasa. Y tú, mándame la foto para ver qué estás comiendo. No estás comiendo suficientes grasas y tú necesitas grasas saludables para la salud hormonal, metabólica, neurológica, entre otras cosas. Bien. Y el método 2x1 es el ideal para las personas que tendemos al sobrepeso. Bien, tenemos un 25% más o menos de proteínas, bien, un 25% más o menos de grasas sanas y un 50% de vegetales de baja carga glicémica. Alguno te dirá, y no vas a comer carbohidratos, eso es malo no comer carbohidratos. Tú le vas a decir, ya va, espérate. Si yo estoy comiendo vegetales baja carga glicémica, ahí hay carbohidratos. Bien, cuando yo como, por ejemplo, lechuga, brócoli, coliflor, berenjena, zucchini, y si además le estoy poniendo unas semillas o unas nueces, unas almendras, ahí hay carbohidratos. Lo que pasa es que es en baja proporción lo ideal para una persona con alta o con el tipo metabólico como el nuestro. Bien, eso es para tranquilizar a los fundamentalistas y decir, no vas a comer carbohidratos. Sí, sí, estoy comiendo carbohidratos. Bien, proteína también está el huevo, la grasa está la yema o la amarilla que le llaman aquí el huevo y la proteína pues la clara. Bien, es importantísimo mantener esto porque ahí tienes muchas opciones y la vas a adaptar en función del lugar donde vives, de los recursos que dispones, de tus gustos. Es decir, es un indicador muy abierto. Lo importante es que tengas claro esta clasificación. En términos de experiencia, mucha gente se confunde. Por ejemplo, tuve un caso de una persona con diabetes que trataba de hacer un 2x1, entonces, pero colocaba betarraga, ¿no? Remolacha. Y cuando me mandaba la foto, le digo, ya va, espérate, el problema es que tú tienes diabetes. Y la remolacha es un alimento alto en carbohidratos, alto en azúcar. Recuerda que en Europa incluso sacan azúcar de la remolacha. Entonces, ya no es un 2x1, sería un 3x1. ¿Bien? No es que no lo hagas, pero tienes que tener claro esto. Bien. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, ¿esto es un 2x1 o un 3x1? Esto es un 3x1, pero tienes plátano verde. Esto en el Caribe le llaman tostones. Es plátano verde. Es interesante porque el plátano verde es de carga media. En cambio, el plátano maduro es de carga alta, porque la maduración hace que haya más azúcar, mientras que lo verde tiene más fibra. Entonces, este es un 3x1, porque tienes tu proteína, tus grasas, tu carbohidrato y tus vegetales. 3x1. Bien. A ver qué es. También es un 3x1, porque tienes tu proteína animal, tienes tus papitas, bien, y tienes tus vegetales baja carga glicémica. ¿Ves? Ahí ese es un 3x1. Este es otro que 3x1. Pollo con su piel por la grasa saludable. Aquí le pusimos batata o camote y arrúgula. Bien, son 3x1. Bien, proteína, grasa, carbohidratos y vegetales.
Este es un 2 por 1. La proteína de la carne, tiene grasa saludable, que es la palta o aguacate, y tienes tus vegetales guisados de baja y media carga glicémica. Este es un desayuno 2 por 1, porque estamos teniendo proteína de la carne, también de los quesos, el aguacate y algunos vegetales. Bien, y esto es una mayonesita natural. Bien, y esto es un 3 por 1. Esta es la arepa es carbohidrato, el relleno es huevo, bien, que es proteína y grasa, y el aguacate, además que en el huevo tiene tomate y cebolla, y el aguacate, que es un vegetal, pero también es grasa. Entonces sería un 3 por 1. Esto es un desayuno 2 por 1, bien, que es aguacate o palta, huevo y queso. Y además lechuga. Eso es un 2 por 1. Bien, proteína, grasa saludable y vegetales de baja carga glicémica. Y este es un 2 por 1 perfecto. Es una rueda de pescado, bien, carite le llamamos a este pescado acá, y vegetales de baja carga glicémica, más su aderezo, su grasita y la grasa del pescado. Tienes proteína, grasa y vegetales de baja carga glicémica. Lo bueno es que tú puedes comer muchísimo, bien, no tienes que estar contando calorías, no vas a pasar hambre, tu cuerpo va a estar saciado. Además, sobre todo, al reducir grasas, tienes que aumentar, al reducir carbohidratos, tienes que aumentar grasas saludables. Y aquí tenemos también un 3 por 1, pues estas son fajitas, bien, que es carbohidrato, pero en poca cantidad, y tenemos carne con vegetales. Entonces ahí tienes carne, grasa, o sea, proteína, grasa, carbohidrato y vegetales. Bien. Error común, pan con pan. Y pan con pan en mi pueblo dicen pan con pan es comida de loco. ¿Qué es pan con pan? Pan con pan es comer muchos carbohidratos simultáneamente. Por ejemplo, arroz, frijol negro y plátano maduro. Esos son 3 fuentes de carbohidratos. Estás comiendo, en general aquí tenemos básicamente 65-70% de carbohidratos de distintos tipos. Entonces hay disparas glucosa. Bien, esto para nosotros es terrible porque nos hace aumentar de peso, nos dispara la glucosa, hiperinsulinismo, diabetes, entre otros problemas. Bien, porque es demasiado carbohidrato. Esta es comida típica en el Caribe, sobre todo en Venezuela, el pabellón criollo le llaman, ¿ves? Pero así como eso hay muchos platos típicos que son muchos carbohidratos. Bien, ahora tenemos también el tema de la crononutrición, que tiene que ver con los horarios. Este es súper importante. Primero, no comer tarde, porque en la noche tu metabolismo es mucho más lento, produces menos jugos gástricos, bien, y el cuerpo tiene que reparar, y si te has lleno de comida, en vez de reparar mientras duermes, está digiriendo, no duermes bien, te cuesta levantarte temprano, entre otros factores. Ahora, jugando el método del plato, lo ideal para personas con el metabolismo como el nuestro es 2 por 1 permanentemente. O sea, vas a comer bajo en carbohidratos, con tus vegetales, ahí tienes tus carbohidratos, pero es grasa, proteína y vegetal. Pero también yo le digo, si no estás acostumbrado y comes mucho carbohidrato, de un día para otro no vas a poder hacer, o va a ser muy difícil, te vas a sentir mal, la crisis curativa, y no es necesario sufrir tanto. Tú podrías más bien ir haciéndolo más progresivo. Puedes empezar primero con 3 por 1, desayuno, almuerzo, cena. Luego empiezas a incorporar un 2 por 1. Entonces puede ser 3 por 1 desayuno y almuerzo, y lo tradicional es que no comas carbohidrato en la noche, y eso va a mejorar. Bien, ahora está el otro, que es empiezas a aumentar, dice 3 por 1 solamente en el desayuno. Entonces, voy a comer solamente en el desayuno carbohidrato denso. Y en el almuerzo y cena 2 por 1. Bien, pero hay personas que pueden experimentar alguna molestia. Por ejemplo, no puedo dormir bien, me da mucha hambre en la noche, necesito carbohidrato. Entonces puede ser al revés, contraintuitivamente. Desayuno 2 por 1, almuerzo 2 por 1, y todo el día estás utilizando la grasa para producir energía. Primero usaste la glucosa almacenada. Se acaba la glucosa almacenada y empiezas a producir energía a base de la grasa que tienes almacenada. Eso te va a ayudar a bajar de peso y a regular los niveles de glucosa sanguínea. Bien, y en la noche comes un 3 por 1, o sea, comes algo de carbohidrato, baja proporción, como lo hemos recomendado, tú vas a liberar dopamina, serotonina y te vas a relajar mucho. En el mundo moderno, normalmente el desayuno no es tan importante, estamos corriendo, vas a la oficina, la cosa. Y es en la cena que la gente come más carbohidratos. Entonces, si comes temprano, tienes todo el día sin comer carbohidratos densos, puedes hacerlo en la noche. Contraintuitivamente, y a mí me va muy bien con ese sistema. Además está el ayuno intermitente o los ayunos. Súper bueno, no nos va a dar tiempo, pero también puede estar eso. ¿Qué hago yo normalmente? Hago ayuno intermitente. Mi primera comida, yo entreno en la mañana, 2-3 horas. Empiezo a trabajar. Mi primera comida es a las 12, 1 al mediodía, y es 2 por 1. Tengo un ayuno intermitente. Si como mucho carbohidrato, disparo glucosa y no me va a sentir bien. Pero si lo que como es 2 por 1, no como carbohidrato denso, sino proteína, grasa y vegetales, no dispara glucosa y me mantiene muy estable y no me da tanta hambre, porque cuando uno
la primera comida es glucosa, carbohidrato y disparas glucosa, viene un efecto, es como una pelota que va, sube, baja, entonces vas a estar con más hambre todo el tiempo. Pero si tú en la primera comida no comes carbohidratos densos, tú vas a mantener más estable la sensación de saciedad porque no hay pico de glucosa. Y recuerden que después de un pico alto viene un bajón. Y como no tuviste ese pico alto, te vas a mantener estable. Y si te mantienes estable, el hambre se mantiene estable. No tienes ansiedad ni ganas de comer de más. De hecho, lo que la gente normalmente experimenta me dice, es increíble, yo pensaba que no me iba a llenar si no comía avena o pan en la mañana y resulta que duro mucho más horas sin sentir hambre. Bien, algunas personas se preocupan y digo, no, es que eso es lo ideal, es que tu cuerpo está entendiendo qué es lo que realmente necesita comer, no está ansioso comiendo carbohidratos porque tuviste un pico alto y después vino un pico bajo glucosa. Bien, y el cuarto punto importantísimo también son los recursos complementarios. Ejercicio físico, esto es clave, o sea, no es nada más la alimentación. Los ejercicios físicos son muy importantes progresivamente para que tu cuerpo vaya adaptándose, pero aparte, hoy ya se sabe que los ejercicios más importantes para el tema metabólico son los ejercicios de fuerza. Los músculos son los órganos que más demandan energía y por lo tanto, si los pones en actividad, tú vas a bajar más rápido o vas a equilibrar mucho más tus niveles de glucosa sanguínea. Eso es muy importante, vas a optimizar y fortalecer tu metabolismo, equilibrarlo. Mientras que los ejercicios cardiovasculares no necesariamente, no es que no los hagas, pero más prioritario es musculatura. Y recuerden además, si van para adultos mayores, pues que uno de los problemas digamos, asociados a la edad o que ya estemos en la tercera edad, como dicen, es la sarcopenia, la pérdida de musculatura. Entonces, mantenerse joven también implica tener una buena musculatura. Hacer ejercicio de fuerza está reivindicado, muy reivindicado. Algo de cardio, por supuesto, pero fuerza es el más importante. Bien. Helioterapia, típica herramienta terapéutica de la naturopatía. El uso del sol es fundamental porque producimos vitamina D y ya se sabe, por ejemplo, su efecto regulador del metabolismo. Bien, además, si estás perdiendo peso, tu piel se pone, como dicen, flácida. Si quieres evitar todo eso, el sol va a ayudar a que se embellezca, no se ponga con tanta flacidez. Obviamente hay casos extremos bueno, va a quedar marca, pero se sabe que ayuda a regular el metabolismo porque la vitamina D es como una hormona. Se sabe que funciona como una hormona, bien, y que se produce cuando tomamos sol. Obviamente en países como el mío, donde me ven bronceadito porque aquí hay sol todo el año. En países donde no hay tanto sol, es más importante todavía tomar vitamina D. Además, perdón, tomar sol. Y cuando estemos en invierno, incluso tomar sol en invierno. Claro que sí, se hace y se puede. Bien, geoterapia, fundamental para la piel. La arcilla terapéutica va a proveer de vitaminas, perdón, de minerales a la piel. Hay un fenómeno llamado nutrición cutánea. La piel absorbe nutrientes también. Bien, y la geoterapia ayuda muchísimo a embellecer, a eliminar toxinas, pero además de eso, a mineralizar, a que tu cuerpo absorba minerales y eso ayuda también al metabolismo. Y así como la geoterapia, también el uso de aceites como aceite de coco, aceite de ajonjolí, que son típicas de la medicina ayurveda para hacer terapias con aceite, es una maravilla para la piel y para mejorar la pérdida de peso. La hidroterapia es una maravilla, baños de chorro, baños de asiento ayudan a mejorar la salud intestinal, los baños de asiento, el metabolismo, los baños de chorro ayudan a la circulación sanguínea, a mejorar también, todo eso va a colaborar. Recuerden que todo es una unidad y eso va a ayudar y colaborar también a el metabolismo. La jugoterapia es fundamental, pero ojo, porque preferiblemente con recursos de baja carga glicémica. Error común, hago jugos verdes con frutas de alta carga glicémica que no me sirven en términos metabólicos. En cambio, por ejemplo, un jugo de apio con limón y aloe vera, excelente porque te ayuda a eliminar toxinas, limpiar hígado, pero además, por ejemplo, el apio España o celery ayuda a reducir los niveles de glucosa sanguínea o equilibrarlos. Muy bien, así que la jugoterapia usando recursos de baja carga glicémica y además con plantas y frutas como el limón, por ejemplo, que van a ayudarte a regular la glucosa sanguínea, no que te va a disparar, no piña, ajá, pero la piña tiene mucha azúcar, tiene mucha fructosa, es de altísima carga glicémica. Bien. Y la fitoterapia, hay plantas como por ejemplo en el trópico tenemos el neem que ayuda a regular los niveles de glucosa sanguínea o la moringa que también ayuda a regular la glucosa sanguínea. También tenemos clavo de especie, anís estrellado,
Hay muchísimas plantas que en su uso fitoterapéutico nos van a ayudar también a reducir los niveles de glucosa sanguínea, a regular el metabolismo y la digestión. Todo está asociado. Muy bien, así que esto ha sido lo que has descubierto el día de hoy. Hablamos de metabolismo lento. No es que hay un metabolismo lento. Y además es algo interesante. Es al revés. Tu metabolismo es muy eficiente porque con poquito carbohidrato tú obtienes la energía que necesitas. Y de hecho, si hay un problema metabólico, se está generando porque hay demasiada glucosa almacenada que en el caso de sobrepeso se convierte en grasa. Y luego a la larga va a generar un problema metabólico porque estás estresando demasiado tu cuerpo. Así que tu cuerpo es más bien un metabolismo muy eficiente. Necesitamos poco carbohidrato. Bien, segundo punto que trabajamos, que como y cuando como, hablamos de la trofología, cómo combinar los alimentos, además de la carga glicémica de los alimentos, que es la clave, y el de los horarios. Muy bien, el método más fácil, que es el método del plato, y hablamos de recursos terapéuticos complementarios. Así que para mí ha sido un gusto acompañarles y les voy a dejar, además de las láminas o las diapos, como dicen por allá, las diapositivas, también les voy a dejar una guía que tiene recetas que se llama Bajar de peso fácil, que aunque está enfocado en el tema de peso, en realidad está enfocado además del tema metabólico en general, y ahí vas a tener también incluso una tabla de alimentos por carga glicémica. Así que recuerden, mi nombre es Javier Noel del Instituto de Medicina Natural de Chile. Ha sido un gusto para mí compartir esta masterclass con ustedes y espero que nos acompañen en otros muchos más cursos. ¿Quieres saber de fitoterapia? ¿Quieres saber de naturopatía, de herramientas terapéuticas diversas? Pues métete en los diplomados, cursos, etcétera, que tiene el Instituto de Medicina Natural para ustedes. Así que un gusto enorme. Nos vemos pronto.